Bueno, empezando con la introducción, el coeficiente de partición es un parámetro físico-químico que permite cuantificar la capacidad de un compuesto para distribuirse en dos fases invisibles, una orgánica que es el propenglicol y otra cosa que está en equilibrio. Es de gran relevancia en química farmacéutica pues refleja un carácter lipofílico o hidrofílico, una sustancia lo cual condiciona su absorción y su capacidad para atravesar membranas biológicas. Suele expresarse de forma logarítmica, como el logaritmo de P. Valores positivos indican mayor afinidad por la fase orgánica y negativos por la fase acuosa. El ácido salicílico es un ácido débil donde su pKa es un valor aproximado de 3,5, cuyo comportamiento en disolución depende del pH, ya que este se determina la proporción de la especie ionizada y no ionizada. Su determinación experimental se realiza mediante el método de agitación en el matraz, cuantificando el ácido salicílico en cada fase por titulación ácido-base, con hidróxido de sodio y fenolftaleína como indicador. Empezando con los objetivos, el objetivo general es determinar el coeficiente de partición del ácido salicílico entre la fase acuosa y la fase orgánica, a partir de su titulación ácido-base con el fin de establecer su carácter lipofílico o hidrofílico. En objetivos específicos tenemos el cuantificar la concentración de ácido salicílico presente en la fase acuosa mediante la titulación con hidróxido de sodio utilizando fenolftaleína como indicador. El otro objetivo es cuantificar la concentración de ácido salicílico presente en la fase orgánica mediante la extracción retrógrada y su posterior titulación con hidróxido de sodio. Bien, para comenzar vamos a definir qué es el coeficiente de partición. Este es un parámetro que nos indica la afinidad que tiene una sustancia por dos fases que no se mezclan entre sí, una fase orgánica, que es apolar, como el N-octanol, y una fase acuosa, que es polar, como el agua. Matemáticamente se expresa como el coeficiente de la concentración del soluto en la fase orgánica y la concentración de la fase acuosa. Para trabajar con números manejables se usa el logaritmo decimal de este valor, como el logaritmo de P. Bien, la interpretación es sencilla. Si el logaritmo de P es mayor que 0, la sustancia prefiere la fase orgánica, es decir, es lipofílica. Si es menor que 0, prefiere la fase acuosa, es decir, que es hidrofílica. Este coeficiente es muy importante en el ámbito farmacéutico porque nos ayuda a predecir cómo se va a comportar un fármaco en el organismo, especialmente en procesos como la absorción y distribución. Bien, en esta práctica trabajamos con el ácido salicílico. Este compuesto es un ácido débil con un pKa aproximado de 3,5. Esto significa que a un pH cercano a la neutralidad como el que tenemos en esta práctica, el AS se encuentra en dos formas: ionizada, que es soluble en agua, y otra no ionizada, que es soluble en la fase orgánica. Es importante destacar que lo que medimos experimentalmente no es exactamente el logaritmo de P, sino un valor llamado logaritmo de D, que es el coeficiente de distribución independiente del pH del medio. Esto se debe a que la ionización del fármaco varía según el pH. Por último, debemos tener en cuenta que el coeficiente de reparto no es un valor fijo, sino que se ve afectado por varios factores: el pH, la naturaleza química del soluto, la temperatura y el sistema de disolventes que utilicemos. En este caso usamos el sistema de N-octanol agua, que es el más empleado porque simula bien las condiciones de las membranas nucleares. Para llevar a cabo esta práctica vamos a emplear el ácido salicílico, el propilenglicol, el agua destilada, aceite de soya, hidróxido de sodio a 0,1 molar, el indicador de fenolftaleína. Los materiales: el vaso precipitado, la varilla de vidrio, la pera o embudo de decantación, el matraz Erlenmeyer, la pipeta o probeta y la barra magnética de agitación. Los instrumentos y equipos empleados son la balanza analítica, el agitador magnético, la pipeta, la bureta, el soporte universal con pinza, el cronómetro o un temporizador.
A continuación presentamos el cálculo de la concentración molar de ácido salicílico obtenida en cada fase, a partir de los volúmenes de hidróxido de sodio 0.1 normal gastados en la titulación. Para calcular la concentración molar, aplicamos la relación de equivalencia entre moles de ácido y moles de base, expresadas como C1 por B1 igual a C2 por B2, donde C1 es la concentración conocida de hidróxido de sodio, B1 es el volumen gastado de hidróxido de sodio en titulación, C2 es la concentración molar del ácido salicílico que queremos calcular y B2 es el volumen de la alicuota de muestra utilizada, en este caso 25 mililitros. En la primera titulación, correspondiente a la fase acuosa, se gastaron 0.3 mililitros de hidróxido de sodio. Reemplazando la fórmula y despejando M1, obtenemos una concentración de 0.012 molar. Para la segunda titulación, correspondiente a la fase orgánica, el gasto de hidróxido de sodio fue mayor, 0.9 mililitros. Aplicando la misma fórmula y al despejar M2, obtenemos una concentración de 0.036 molar. Con estos valores de concentración molar ya calculados, le cedo la palabra a mi compañera, quien continuará explicando los resultados. Para finalizar, calculamos P, para lo cual la fórmula de P es igual a la concentración de la fase orgánica entre la concentración de la fase acuosa. Para ello, vamos a utilizar dos muestras, las cuales ya fueron calculadas anteriormente. P es igual a la concentración de la muestra 2 sobre la concentración de la muestra 1. En este caso reemplazamos los valores de cada muestra. En este caso quedaría P es igual a 0.0036 entre 0.0012, para lo cual le sacamos la doceava tanto a la muestra 2 como la muestra 1, en lo cual va a quedar la fracción que sería P es igual a 3 sobre 1. A partir de los resultados, vemos que hemos obtenido un coeficiente de partición P igual a 3, o sea un logaritmo P de 0,48 para el ácido salicílico entre el agua y el aceite de soya. Este valor viene a ser muy bajo con respecto a lo que reporta la literatura consultada, donde se usa un método estandarizado con el etnoctanol, en el cual se obtuvo un valor de 2,35. Esta diferencia se explica principalmente por el solvente orgánico que hemos utilizado, o sea el aceite. El N-octanol viene a ser la referencia internacional porque simula muy bien la polaridad de las membranas biológicas, mientras que el aceite, que está compuesto por triglicéridos, tiene una estructura y una polaridad muy distintas. Entonces eso va a modificar cómo se reparte el compuesto entre las dos fases. A esto también se suma que no hemos utilizado una solución buffer para poder controlar el pH, así que el pH de nuestra muestra acuosa quedó cercano al pK del ácido salicílico, que es de aproximadamente de 2,97. Esto favoreció que una parte del compuesto se quedara en su forma ionizada, que es soluble en agua, y por lo tanto se redujo hacia su fase orgánica. Ahora, pasando al apartado de las aplicaciones o los usos que le podemos dar a lo aprendido, vengo a proponerles 3 puntos. El primer punto es la predicción de absorción y la permeación del fármaco. El equilibrio de la partición permite estimar la capacidad del ácido salicílico para atravesar las barreras biológicas como la piel o las membranas celulares, información esencial para el desarrollo de los tópicos y los transdérmicos. También podríamos desarrollar sistemas de liberación controlada. Los valores del coeficiente de partición ayudan a diseñar sistemas de liberación modificada para controlar la velocidad de liberación del principio activo desde su vehículo farmacéutico, optimizando así el efecto terapéutico. Y por último, mejoraríamos el desarrollo y la optimización de las formulaciones farmacéuticas, permitiendo así seleccionar el vehículo y la proporción adecuada de los solventes para mejorar la solubilidad, por ejemplo, del ácido salicílico, favoreciendo así la estabilidad y la eficacia de formulaciones como las cremas, los geles o las lociones. Conclusiones. Se determinó experimentalmente que el coeficiente de partición del ácido salicílico entre la fase orgánica del propilenglicol y la acuosa se obtiene un valor de P que es igual a 3.
Dado este valor es mayor a 1, se concluye que el ácido salicílico presentó una mayor afinidad por la fase orgánica que por la fase acuosa, bajo las condiciones experimentales, cumpliéndose así con el objetivo de nuestra práctica. Sin embargo, al haber empleado propilenglicol en lugar de un solvente de referencia estándar como pudo haber sido el N-octanol, el valor de P obtenido es válido solo para el sistema propilenglicol-agua utilizado en nuestra práctica y no puede compararse directamente con el logaritmo reportado en nuestra literatura anterior, ya que el valor de referencia se mide específicamente en el sistema N-octanol-agua, el cual tiene una polaridad distinta a la del propilenglicol. Vamos a tener 3 propuestas de innovación. La primera va a ser la de incorporación de técnicas experimentales para mejorar con exactitud la determinación de la concentración del ácido salicílico. La segunda va a ser la de aplicación de la química verde mediante solventes de menor impacto ambiental y la reducción de residuos. Y la tercera va a ser la de implementación de herramientas digitales para el procesamiento automático de datos experimentales y la obtención del coeficiente de repartición.